Firmé los papeles a las 2 de la madrugada. La sala olía a desinfectante frío y a café viejo, y el médico que estaba frente a mí me miraba con esa expresión que yo misma había usado cientos de veces con otras personas, esa mezcla de compasión profesional y distancia calculada que los que trabajamos en hospitales aprendemos a construir para no rompernos, me dijo, en voz baja, casi como si no quisiera que las paredes escucharan, señora Elena, ¿está completamente segura de esto? Este niño probablemente no llegará a los 10 años. No le respondí, solo seguí firmando, no porque no tuviera miedo, no porque no entendiera el peso de cada palabra que acababa de decirme, lo entendía, mejor que él, quizás, entendía los números, los protocolos, lo que significaba esa condición escrita en letra fría sobre el papel. Lo entendía todo con una precisión que dolía, pero había algo más fuerte que el miedo esa noche, algo que no tenía nombre todavía, pero que llevaba meses creciendo en silencio dentro de mí desde la primera vez que lo vi. 6 meses antes, yo no tenía ninguna intención de cambiar mi vida. Era un martes ordinario de octubre, de esos días grises que no prometen nada. Yo manejé durante 40 minutos hasta las afueras de la ciudad para dejar una donación en un orfanato que apoyaba casos médicos pediátricos complejos. Era algo que hacía 2 veces al año, de manera anónima, sin entrar realmente, sin involucrarme. Dejaba el sobre, firmaba el recibo, y me marchaba. Así funcionaba el sistema que yo misma había construido para poder ayudar sin tener que sentir demasiado. Ese día, algo salió diferente. La directora del orfanato, una mujer mayor de voz suave llamada señora Carmen, me invitó a pasar mientras buscaba el recibo correspondiente. Me dejó esperando en un corredor pequeño que daba a una sala de juegos separada por un vidrio largo. Del otro lado, había niños de distintas edades corriendo, riendo, peleando por juguetes con esa energía desordenada y viva que tienen los niños cuando nadie los observa. Yo los miraba sin realmente verlos. Tenía la mente en otra parte, en el turno de la tarde que me esperaba, en la lista de cosas pendientes que cargo mentalmente desde hace años. Y entonces lo vi. Estaba sentado en el rincón más alejado de la sala. Tenía 7 años, aunque parecía más pequeño. No estaba llorando, no estaba mirando a los otros niños con envidia ni con tristeza visible. Simplemente estaba sentado, con la espalda ligeramente apoyada en la pared, sosteniendo contra su pecho un papel doblado con mucho cuidado, con esa precisión extraña que a veces tienen los niños cuando algo les importa de verdad. No hacía nada, solo existía en ese rincón, con una quietud que no era paz, era algo distinto, era la quietud de alguien que ya aprendió a no esperar demasiado. No sé cuánto tiempo lo estuve mirando antes de que la señora Carmen volviera con el recibo. Cuando notó hacia dónde apuntaba mi mirada, bajó un poco la voz, como si el niño pudiera escucharnos a través del vidrio. Ese es Mateo, me dijo. Tiene una cardiopatía congénita. Ha pasado por 3 familias en 2 años. Todas lo devolvieron, cuando entendieron la dimensión del diagnóstico. Es un niño muy tranquilo, muy bueno, pero nadie quiere cargar con esa incertidumbre. Asentí, tomé el recibo, dije algo educado, no recuerdo qué, y me dispuse a irme. Caminé hasta la puerta principal, puse la mano en el picaporte, lo giré, y en ese preciso momento, sin ninguna razón que yo pudiera explicar racionalmente entonces ni ahora, me detuve. Algo me obligó a voltear, y desde el otro extremo del corredor, a través del vidrio, Mateo me estaba mirando, solo una vez, sin gesticular, sin moverse, sin hacer nada para llamar mi atención. Solo me miraba con unos ojos oscuros y tranquilos que no pedían nada menos y que por eso mismo lo pedían absolutamente todo. Solté el picaporte. No soy una persona que toma decisiones impulsivas. Soy enfermera cardíaca pediátrica desde hace 4 años. Vivo entre datos, diagnósticos y protocolos. Aprendí hace mucho tiempo a separar lo que siento de lo que debo hacer,
porque en mi trabajo confundir las dos cosas puede costar vidas. Soy, por construcción propia, una mujer de cabeza fría, pero hay cosas que no pasan por la cabeza, hay cosas que suceden en un lugar más antiguo, más profundo, un lugar que no tiene nombre en ningún manual médico. Volví al corredor, le pedí a la señora Carmen que me contara más sobre Mateo, y mientras ella hablaba, mientras me explicaba su historial, sus tratamientos, las familias que habían llegado llenas de intenciones y se habían marchado llenas de miedo, yo miraba al niño, a través del vidrio y sentía algo que no había sentido en 4 años. Sentía que reconocía algo, no a él, exactamente, reconocía algo en él, algo que no era capaz de nombrar todavía, pero que pulsaba con una familiaridad que me dejaba sin respiración. Esa noche volví a casa y no dormí. Pensé en todas las razones por las que no debía volver. Las enumeré con cuidado, como siempre. Hago con las decisiones difíciles. Mi vida estaba organizada en torno a la distancia emocional. Mi trabajo me consumía, no tenía pareja, no tenía red de apoyo cercana, y sobre todo, yo sabía mejor que nadie lo que significaba querer a un niño con el corazón enfermo. Lo sabía de una manera que no le había contado a nadie en años, de una manera que guardaba tan adentro que a veces pasaban semanas enteras sin que yo misma me permitiera pensarlo. Tenía razones suficientes para no volver, más que suficientes. Volví al día siguiente, y al siguiente, y al otro. Durante 3 semanas, volví al orfanato con distintas excusas. Llevé libros donados. Llevé materiales para la enfermería interna. Una vez no llevé nada y simplemente dije que pasaba por el sector. La señora Carmen me miraba con una sonrisa tranquila, sin preguntarme nada, como si ya supiera algo que yo tardé semanas más en aceptar. Mateo y yo empezamos a hablar poco a poco. Él no era un niño que se abriera fácilmente, no por frialdad, sino porque había aprendido que abrirse tenía consecuencias, que cada vez que alguien llegaba con calidez, eventualmente se marchaba. Entonces él administraba su afecto como se administra algo escaso, con cuidado, en pequeñas dosis, sin comprometerse del todo. Pero había momentos, pequeños momentos en los que la guardia bajaba un instante. Un día me mostró el papel doblado. Era un dibujo que él mismo había hecho, líneas simples, el trazo de un niño, pero con una intención completamente clara, una mujer y un niño de pie bajo un árbol grande. No había nombre en el dibujo, no había fecha, solo esas 2 figuras. ¿Y ese árbol? Le pregunté quiénes eran. Me miró un momento antes de responder, con esa calma suya que siempre me desarmaba. La mamá que todavía no me conoce. Y yo, no lloré frente a él. Me había prometido no hacerlo, pero esa noche, sola en mi coche en el estacionamiento del orfanato, me quebré de una manera que no me había permitido en mucho tiempo, porque en ese dibujo, en esas líneas torcidas, de crayón sobre papel arrugado, había algo que yo también había perdido y que nunca había sabido cómo buscar de vuelta. Inicié el proceso de adopción 2 semanas después, y 6 meses más tarde, a las 2 de la madrugada, firmé los últimos papeles en ese corredor frío mientras un médico me preguntaba si estaba segura. Estaba segura, no de que todo iba a salir bien, no de que el camino sería fácil, no de que el corazón pequeño y frágil de Mateo resistiría todo lo que aún le esperaba. Estaba segura de una sola cosa, que ese niño no iba a enfrentar lo que viniera solo, y que yo tampoco, lo que ninguno de los dos sabíamos aún era que la razón verdadera por la que nuestros caminos se habían cruzado era mucho más profunda de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado, que entre él y yo había una conexión que no era solo emocional, que no era solo instinto, sino algo que, cuando finalmente saliera a la luz, lo cambiaría todo. Pero esa parte de la historia todavía estaba esperando, guardada en silencio, como Mateo en su rincón, esperando el momento exacto para ser vista. Hay cosas que uno no cuenta, no por vergüenza, exactamente,
sino porque hay dolores que si los dices en voz alta se vuelven demasiado reales, demasiado permanentes, y uno aprende con el tiempo que mantenerlos adentro es la única manera de seguir funcionando. Yo tenía una de esas cosas. Su nombre era Daniel. Mi hijo vivió 6 años, 4 meses y 11 días. Lo sé con esa precisión porque hay fechas que no se olvidan, que quedan grabadas en algún lugar del cuerpo, no solo de la memoria. El día que nació, el día que dijo mamá por primera vez, el día que me di cuenta de que algo no estaba bien, y el día que lo perdí. Tenía una malformación cardíaca congénita que nadie detectó a tiempo. Yo era enfermera, pero trabajaba en otra especialidad entonces. Había señales que ahora, con todo lo que sé, reconozco con una claridad que duele, pero que en ese momento interpreté de otra manera, o no interpreté, o simplemente no quise ver porque los padres a veces no quieren ver. Esa es la parte que más me costó cargar durante años, no la pérdida en sí, que ya de por sí es un peso que no tiene fondo, sino la convicción de que yo podría haberlo visto antes, que si hubiera sido más observadora, más rigurosa, más presente, quizás Daniel estaría vivo. Esa convicción me construyó y me destruyó al mismo tiempo. Me hice enfermera cardíaca pediátrica el año siguiente a su muerte. Mi exmarido, Andrés, me lo dijo una noche con voz cansada, sin crueldad pero sin filtro: te estás castigando, Elena. Eso no es sanar. Puede que tuviera razón, probablemente la tenía, pero yo no tenía otra manera de estar en el mundo que no fuera esa, menos cerca del dolor, útil dentro de él, experta en lo que me había fallado. Andrés y yo nos separamos 18 meses después de perder a Daniel. No hubo una pelea grande, no hubo un momento definitivo, solo fuimos quedándonos sin idioma común. Él necesitaba hablar de Daniel, recordarlo, reírse a veces con sus recuerdos. Yo no podía. Cada recuerdo feliz me llegaba con culpa adherida, como si no mereciera el privilegio de la nostalgia. Nos fuimos distanciando en silencio hasta que, un día nos miramos y entendimos que éramos dos personas que compartían una pérdida pero ya no compartían nada más. Así que cuando Mateo llegó a vivir conmigo, yo era eso, una mujer de 38 años que sabía mucho sobre corazones enfermos y muy poco sobre cómo tener el suyo propio en orden. Los primeros meses fueron difíciles de una manera que no esperaba, no porque Mateo fuera complicado, era todo lo contrario, era un niño extraordinariamente tranquilo, casi demasiado tranquilo para su edad, con una capacidad de observación que a veces me incomodaba porque sentía que me veía más de lo que yo quería ser vista, pero había entre nosotros una distancia que ninguno de los dos sabía cruzar del todo. Él no me llamaba mamá, me llamaba la señora, incluso cuando ya llevábamos meses bajo el mismo techo, incluso cuando ya desayunábamos juntos cada mañana y yo le preparaba la mochila y él me esperaba en la puerta con su abrigo abotonado hasta arriba porque siempre tenía frío. La señora, como si aún no estuviera del todo seguro de que me iba a quedar. Y yo, que lo entendía perfectamente, que había visto en su historial las 3 familias que lo habían devuelto, que sabía lo que eso le había enseñado sobre la permanencia de las personas, no sabía cómo convencerlo sin palabras de que esta vez era distinto, porque las palabras, Mateo ya las había escuchado, las palabras no le bastaban, así que nos fuimos conociendo de otra manera, despacio, por los bordes. Aprendí que le gustaba el arroz con leche, pero solo si no tenía canela encima, que cuando algo le preocupaba, no lo decía, sino que se quedaba, mirando un punto fijo en la pared con una expresión concentrada que al principio confundí con indiferencia y que después entendí que era su manera de procesar, que le gustaban los documentales de animales marinos, especialmente los pulpos, y que podía hablar sobre pulpos con una seriedad y un detalle que me hacían sonreír sola cuando ya él no me veía, y él aprendió cosas de mí también, aunque yo nunca se las enseñé explícitamente. Aprendió que cuando yo llegaba del hospital con los hombros muy tensos,
necesitaba 20 minutos de silencio antes de poder ser persona. ¿Qué me gustaba el café sin azúcar? ¿Qué había una fotografía enmarcada en el pasillo? Un niño pequeño, de ojos oscuros riendo en un columpio, frente a la que yo a veces me detenía unos segundos antes de seguir caminando, y que era mejor no preguntar nada sobre esa foto. Nunca le hablé de Daniel, no porque quisiera ocultárselo para siempre, sino porque no encontraba la puerta de entrada a esa conversación, y porque había una parte de mí que tenía miedo, un miedo irracional, lo sabía, pero real, de que si Mateo supiera sobre Daniel, empezara a sentirse como un reemplazo, y no lo era, no podía serlo. Nadie reemplaza a nadie, pero el miedo no siempre obedece a la lógica. Fue una noche de noviembre cuando noté la primera de las coincidencias. Mateo estaba dibujando en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. Sacó un papel limpio, lo dobló por la mitad con mucho cuidado, primero a lo largo, luego en diagonal, con una secuencia específica y repetida menos, y lo usó como base para apoyar el lápiz. Me quedé inmóvil frente a la estufa. Daniel doblaba el papel exactamente así, con esa misma secuencia. Era algo tan particular, tan específico, que no era el tipo de cosa que dos niños hacen igual por casualidad. Era casi como una firma. Me dije que era una coincidencia. Seguí con la cena. 2 semanas después, llevé a Mateo a una feria de barrio. Había globos en la entrada, de esos grandes, de colores, atados con hilo, y cuando estábamos pasando junto a ellos, uno explotó cerca de nosotros sin previo aviso. Mateo se detuvo en seco. No gritó, no lloró, pero se quedó completamente paralizado por un momento, con los ojos muy abiertos y la respiración cortada, antes de recuperarse y seguir caminando como si nada. Esa noche, acostándolo, le pregunté con cuidado si tenía miedo a los globos. Me miró un momento y dijo: no me gustan cuando explotan, nunca me han gustado. Yo asentí y apagué la luz, y me quedé de pie en el corredor un largo rato, porque Daniel también tenía ese miedo, desde pequeño, antes, incluso de que yo entendiera de dónde venía. Ese miedo exacto, irracional, al estallido repentino de un globo. Seguí diciéndome que eran coincidencias, pero las coincidencias empezaron a acumularse de una manera que ya no era fácil ignorar. Estaba la manera en que Mateo organizaba sus cosas, los lápices siempre en orden de color, los libros siempre con el lomo hacia afuera, igual que Daniel. Estaba la costumbre de tararear sin melodía definida cuando estaba concentrado, ese sonido suave y sin forma que Daniel también hacía. Estaba la forma en que Mateo comía la fruta, dejando siempre el último trozo en el plato, sin terminarla nunca del todo, como si guardar un poco fuera una forma de asegurarse de que había suficiente. Y estaban las flores. 2 o 3 veces, en semanas de mucho trabajo, llegué a casa agotada con esa clase de cansancio que no es solo físico sino también del alma, y encontré, sobre mi almohada, 1 o 2 flores silvestres pequeñas, de esas que crecen entre las grietas del jardín trasero, sin que nadie las haya plantado, sin nota, sin explicación. La primera vez pensé que había sido el viento o algún descuido. La segunda vez le pregunté a Mateo directamente. Me miró con esa calma suya y dijo: cuando alguien está triste, es mejor darle algo real que decir palabras. No supe qué responder. Me fui a la cocina, abrí el grifo del agua fría, y me quedé mirando el lavabo un momento largo para ordenarme por dentro, porque Daniel también me había dicho algo parecido una vez, no con esas palabras exactas. Tenía 6 años, su vocabulario era otro, pero con el mismo significado, la misma filosofía pequeña y enorme al mismo tiempo. No le conté nada de esto a nadie. No tenía a quien contárselo que pudiera entenderlo sin juzgarlo, y yo misma no sabía qué era lo que estaba sintiendo, ni cómo nombrarlo, ni si tenía sentido nombrarlo. Solo sabía que algo estaba pasando dentro de mí que no había pasado en 4 años.
Me estaba permitiendo querer a alguien de nuevo, despacio, con miedo, con toda la torpeza de quien lleva demasiado tiempo sin practicarlo. Pero estaba pasando, y justo cuando empezaba a bajar la guardia, justo cuando empezaba a sentir que quizás sí era posible construir algo real con este niño tranquilo y misterioso que dejaba flores sobre mi almohada, fue cuando la vida decidió recordarme que nada que valga la pena viene sin costo, porque Mateo empezó a cansarse más de lo normal, empezó a quedarse dormido antes de que terminara la cena, empezó a tener ese color en los labios que yo, como enfermera, reconocía demasiado bien, y supe, antes de que ningún médico me lo dijera, lo que eso significaba. La condición de Mateo estaba avanzando, y el tiempo, que yo había estado usando, para aprender a quererlo, de repente empezó a sentirse como algo que se acababa. El cardiólogo que trataba a Mateo se llamaba Dr. Herrera. Era un hombre de pocas palabras y gestos precisos. El tipo de médico que no adorna las noticias difíciles porque sabe que adornarlas no las cambia. Lo conocía de trabajo, lo respetaba por exactamente esa razón. Me citó un jueves por la tarde, sin Mateo, en su consultorio. Se sentó frente a mí, abrió el expediente, y me habló durante 20 minutos con la misma voz tranquila y directa con la que yo misma había hablado con cientos de familias a lo largo de mi carrera. Escuché cada palabra, tomé nota mental de cada dato, procesé los números con la parte de mi cerebro que sabe hacer eso, la parte entrenada, profesional, clínica, y cuando terminó, le agradecí, recogí mis cosas, y salí al corredor. Caminé hasta el final del pasillo, donde había una ventana que daba a un patio interno con un árbol viejo en el centro. Me detuve ahí, puse una mano sobre el vidrio frío, y me permití, por exactamente 2 minutos, sentir todo lo que no había sentido adentro del consultorio. La cirugía era necesaria. Sin ella, el pronóstico era entre 8 y 18 meses. Con ella, había un 60% de probabilidades de éxito, lo cual, en términos médicos, es un número razonablemente esperanzador. En términos de madre, es un número que te quita el aire. 60%, 4 de cada 10 veces. El resultado no es el que uno necesita. Yo conocía esa estadística desde adentro del sistema. Había estado en salas de espera con familias que sostenían ese mismo número como si fuera una cuerda, rezando para caer del lado correcto. Ahora era yo la que sostenía la cuerda. Recogí a Mateo del colegio esa tarde como cualquier otro día. Le pregunté cómo le había ido. Me contó algo sobre un pulpo que había investigado en la biblioteca escolar. Aparentemente los pulpos tienen 3 corazones, y Mateo encontraba eso profundamente justo. Si uno falla, tienen 2 más, me dijo con una lógica impecable de 8 años. No le dije nada sobre el médico esa tarde. Esa noche, mientras él dormía, me senté en el borde de mi cama con el expediente médico sobre las rodillas y me quedé mirando el techo durante un tiempo que no supe medir. Pensé en Daniel, pensé en lo que significaba volver a estar aquí, en este lugar exacto, esperando, calculando, rezándole a una estadística. Pensé que quizás Andrés tenía razón años atrás cuando me dijo que me estaba castigando, porque si esto era un castigo, era uno extraordinariamente preciso. Pero también pensé, y esto me costó más admitirlo, que quizás no era un castigo, que quizás era otra cosa, que quizás yo estaba aquí, exactamente aquí, por alguna razón que todavía no podía ver completa. Me fui a dormir sin resolver nada. Eso también es una habilidad que se aprende con el tiempo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Había que preparar a Mateo para la realidad de la cirugía, explicarle lo que venía sin asustarlo más de lo necesario, sin mentirle tampoco, porque Mateo era el tipo de niño que detectaba las mentiras con una facilidad que me desconcertaba. Había que coordinar con el hospital, con su escuela, con los servicios sociales que aún supervisaban la adopción.
Había que hacer 1000 cosas prácticas que uno hace en piloto automático cuando por dentro está sosteniendo algo muy pesado, y en medio de todo eso, yo empecé a hacer algo que no había planeado hacer. Empecé a alejarme de Mateo, no de golpe, no de una manera obvia, pero lo noté, y lo que es peor, creo que él también lo notó. Empecé a responder sus preguntas con más brevedad. Empecé a salir al jardín sola con más frecuencia por las noches. Empecé a poner una distancia pequeña pero constante entre los dos, como quien va retirando poco a poco la mano de una llama que ya sabe que quema. Era un mecanismo que yo misma reconocía. Lo había visto en familias de pacientes terminales. Ese instinto de protección que te lleva a empezar el duelo antes de tiempo, a construir la distancia como si así pudieras amortiguar el golpe cuando llegara. La mente hace esas cosas, intenta protegerte de maneras que terminan siendo su propio tipo de daño. Lo sabía, y aún así no podía detenerlo. Una noche, Mateo estaba haciendo tarea en la mesa del comedor y yo estaba leyendo en el sillón, o fingiendo leer. Había un silencio tranquilo entre los dos, de esos que a veces son cómodos y a veces no. Este no lo era. En algún momento, sin levantar la vista de su cuaderno, Mateo preguntó: ¿Me vas a devolver? Cerré el libro, lo miré. Él seguía con los ojos en el cuaderno, el lápiz detenido sobre el papel, esperando. ¿Por qué preguntas eso?, le dije. La respuesta cobarde, lo sabía mientras la decía. Se encogió levemente de hombros. Porque cuando las personas se van a ir, primero se ponen raras. Y usted lleva días rara. No respondí de inmediato. Hubo un silencio que duró demasiado. De esos silencios que uno después recuerda con vergüenza, porque en ese momento tenías la oportunidad de decir algo verdadero y no lo aprovechaste. Le dije que estaba cansada del trabajo. Le dije que no iba a devolverlo a ningún lado. Le dije que se terminara la tarea. Mateo asintió y volvió a escribir. Pero cuando me levanté para ir a la cocina, vi que había dibujado algo en el margen del cuaderno, una figura pequeña, sola, dentro de un círculo, sin árbol, sin la mujer de sus dibujos anteriores, solo la figura pequeña, sola, dentro de un círculo cerrado. Ese dibujo me siguió durante días. Fue aproximadamente 2 semanas después cuando apareció Rodrigo. No lo anunciaron de ninguna manera dramática. La trabajadora social asignada al caso me llamó una mañana para informarme, con tono neutral y administrativo, que el padre biológico de Mateo había iniciado contacto formal con los servicios sociales, que había expresado interés en reconocer a su hijo legalmente, que el proceso requería una reunión informativa a la que yo debía asistir. Colgué el teléfono y me quedé un momento quieta en la cocina. Rodrigo, un nombre que conocía del expediente, una línea breve, casi sin información, padre biológico, paradero desconocido al momento del ingreso al sistema, un hombre que había sabido del diagnóstico cardíaco de Mateo antes de que él naciera, y que había decidido que eso no era algo que quería cargar. Y ahora volvía. La reunión fue en una oficina pequeña del juzgado de familia, con luz fluorescente y sillas de plástico y esa atmósfera de papel y protocolo que tienen los lugares donde se deciden cosas importantes con una frialdad desconcertante. Rodrigo era un hombre de 44 años, bien vestido, con la clase de aspecto ordenado que transmite cierta autoridad social. Habló con calma, con palabras elegidas, con una narrativa construida con cuidado. Había cometido errores, había tenido miedo, había madurado, quería hacer lo correcto, tenía contactos en clínicas especializadas en el extranjero, en España, específicamente, donde el tipo de cirugía que Mateo necesitaba tenía tasas de éxito significativamente más altas. Quería llevarlo, quería darle una oportunidad real. Lo escuché hablar durante 20 minutos, y durante esos 20 minutos hice lo que hago cuando necesito pensar sin que se me note que estoy pensando. Mantuve la expresión tranquila, asentí. En los momentos correctos,
y por dentro fui desarmando cada frase suya como quien revisa un mecanismo buscando dónde está el fallo, porque había algo en el que no cuadraba. No sabría decir exactamente qué era en ese momento. Era una sensación más que un dato. Algo en el espacio entre sus palabras. Algo en la manera en que hablaba de Mateo sin ningún detalle específico sobre quién era Mateo realmente. Hablaba de él como se habla de una situación, no de una persona, pero no tenía nada concreto, solo una incomodidad que me guardé. De regreso a casa, Mateo estaba en el jardín con sus cosas. Me senté a su lado en los escalones de la entrada. No le dije nada sobre Rodrigo. Los servicios sociales me habían pedido discreción hasta que el proceso tuviera más forma, así que me senté y lo miré jugar, y traté de ordenar por dentro algo que se sentía cada vez más desordenado. El sistema legal, una vez en movimiento, es difícil de detener. Eso también lo sabía de mi trabajo. Las intenciones individuales cuentan menos de lo que uno quisiera cuando hay protocolos, formularios y derechos parentales involucrados. Rodrigo tenía recursos, tenía argumentos médicos, tenía una historia de redención que sonaba razonable sobre el papel, y yo, por más que Mateo llevara meses viviendo conmigo, seguía siendo técnicamente una adoptante en proceso de evaluación. Mi posición no era tan sólida como yo necesitaba. ¿Qué fuera? La pregunta que empezó a instalarse en mi cabeza, silenciosa, persistente, sin respuesta fácil, no era si podía ganar una batalla legal contra Rodrigo. Era otra pregunta, la más difícil, si Rodrigo realmente podía ofrecerle a Mateo una mejor oportunidad médica. ¿Qué era lo correcto? ¿Qué significaba quererlo de verdad? ¿Quedármelo cerca, o dejarlo ir hacia algo mejor? No tenía respuesta. Para eso, Mateo levantó la vista hacia mí desde el jardín y me preguntó si quería ver el documental de pulpos que había guardado para los dos. Le dije que sí. Entramos juntos, y me senté a su lado en el sofá, y durante una hora me dejé explicar todo lo que él sabía sobre esas criaturas extrañas y resilientes que tienen 3 corazones y que, según Mateo, son la prueba de que la naturaleza a veces es más generosa de lo que parece, y pensé que ojalá tuviera razón, porque lo que estaba por descubrir sobre Rodrigo, y sobre algo mucho más cercano y doloroso que cualquier batalla legal, iba a necesitar de esa generosidad, de esa y de mucho más. Hay una clase de desconfianza que no nace del cinismo sino de la experiencia. No es la desconfianza de quien piensa mal de todo el mundo por costumbre, es la de quien ha aprendido, a veces de maneras muy costosas, a escuchar lo que no se dice. Yo tenía esa desconfianza, y Rodrigo la activaba cada vez que hablaba. No era una sola cosa, era la suma de detalles pequeños que por separado podían ignorarse pero juntos formaban un patrón. Era la manera en que siempre mencionaba la clínica en España antes de mencionar a Mateo. Era la precisión con la que citaba costos y procedimientos médicos, pero la vaguedad con la que respondía cuando alguien le preguntaba algo simple, que le gustaba comer a su hijo, cómo se llamaba su maestro, si sabía que tenía miedo a los globos que explotan. No lo sabía, no sabía nada de eso, porque no había intentado saberlo. Empecé a investigar una semana después de la primera reunión en el juzgado. No lo hice con dramatismo ni con un plan elaborado. Lo hice de la manera en que los enfermeros hacemos casi todo, metódicamente, en silencio, sin anunciar lo que estamos buscando hasta encontrarlo. Busqué el nombre de Rodrigo en registros públicos. Busqué la clínica que mencionaba con tanta fluidez. Hablé con pretextos distintos, con 2 personas que lo conocían de manera periférica, un antiguo compañero de trabajo de la madre de Mateo, una mujer del barrio donde Rodrigo había vivido antes. Hice preguntas abiertas, escuché con cuidado, y fui encontrando piezas. La madre de Mateo, una mujer joven que había muerto de una enfermedad fulminante cuando Mateo tenía 3 años, era hija única de un hombre mayor que había fallecido el año anterior dejando propiedades y una herencia legal que aún no había sido resuelta completamente.
Sin descendientes directos reconocidos, el proceso se complicaba, pero si Rodrigo reconocía legalmente a Mateo como su hijo antes de que el caso cerrara, se convertía en representante legal de un menor con derechos hereditarios. Y si Mateo moría, bajo su tutela en el extranjero, los derechos se transferían por línea paterna. Me senté con esa información un tiempo largo antes de hacer nada con ella, no porque me sorprendiera, exactamente. Algo en mí ya había intuido que había una lógica detrás de la reaparición de Rodrigo que no era amor tardío ni culpa redimida, pero intuirlo y confirmarlo son cosas distintas. Confirmarlo tiene un peso diferente, te obliga a actuar. Reuní todo lo que había encontrado con cuidado, documentos, fechas, nombres, la secuencia de eventos que contaba la historia real detrás de la historia que Rodrigo presentaba en el juzgado. Lo organicé, lo guardé, y entonces hice algo que nadie esperaba, incluyéndome a mí misma. No lo llevé al juzgado de inmediato, no llamé a un abogado esa misma tarde, no hice nada oficial todavía. Llamé a Rodrigo directamente y le pedí una reunión. Nos vimos en una cafetería neutral, un lugar sin peso emocional, con luz natural y ruido de fondo suficiente para que la conversación no se sintiera como una confrontación formal. Llegué antes que él, pedí un café que no tomé, esperé. Cuando se sentó frente a mí con su expresión de hombre acostumbrado a controlar las situaciones, puse la carpeta sobre la mesa, menos no de golpe, sin teatralidad, simplemente la puse ahí, y la deslicé hacia él. No dije mucho, no necesitaba decir mucho. Le dije que sabía exactamente por qué había vuelto, le dije que tenía suficiente documentación para hacer que el proceso legal se volviera muy largo y muy complicado para él, y le dije una última cosa, con una calma que me sorprendió a mí misma mientras la escuchaba salir de mi boca: Mateo nunca va a saber nada de esto si te marchas ahora. Esa es la única oferta que tengo. Rodrigo miró la carpeta, me miró a mí, miró la carpeta otra vez. No dijo nada durante un tiempo que se sintió más largo de lo que fue. Luego se levantó, tomó su chaqueta del respaldo de la silla, y se fue, sin una palabra, sin un gesto, sin ninguna de las reacciones dramáticas que uno anticipa en esos momentos. Solo se levantó y se fue, y esa salida silenciosa fue, de alguna manera, más reveladora que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Un hombre que hubiera tenido, aunque sea una fracción de sentimiento real por ese niño, no se habría levantado. Así, caminé de vuelta al coche. Me senté adentro sin encender el motor durante varios minutos. No sentí victoria, no sentí alivio, al menos no todavía. Sentí algo más parecido al cansancio profundo de quien acaba de gastar energía en algo necesario pero oscuro, en esa clase de situaciones que no te hacen sentir bien sino simplemente menos expuesta. Mateo estaba siendo cuidado por la vecina. Esa tarde, lo recogí a las 6, lo llevé a casa, le calenté la cena. Me preguntó si estaba bien porque tenía cara de pensar demasiado. Su descripción, exacta y sin adornos, de algo que claramente había notado antes. Le dije que estaba bien. Esta vez no era del todo mentira. Fue 3 días después cuando llegó la otra revelación, la que no buscaba, la que cambió todo de una manera que Rodrigo y sus maniobras legales nunca habrían podido cambiar. Necesitaba actualizar el expediente médico completo de Mateo para la coordinación con el hospital, donde se haría la cirugía. Era trabajo de revisión menos comparar documentos, verificar que los registros estuvieran completos, confirmar que no hubiera información contradictoria entre los distintos especialistas que lo habían tratado desde pequeño. Estaba en mi escritorio, tarde en la noche, con los papeles extendidos y el café frío a un lado, cuando encontré una anotación en un informe antiguo, un informe de cuando Mateo tenía apenas 18 meses, antes de que su madre muriera, antes de que entrara al sistema, una nota técnica al margen, escrita por un cardiólogo que ya no ejercía, describiendo con detalle el patrón específico de la malformación. Leí esa descripción 3 veces.
Luego fui al archivador donde guardo las cosas de Daniel. Lo abro, pocas veces, solo cuando me obligo a hacerlo, que es diferente a querer hacerlo. Busqué su expediente médico. Lo encontré en el fondo, detrás de sus dibujos y de una carta que escribí para él el año que murió y que nunca terminé. Busqué el informe del cardiólogo que lo trató a él. Comparé los dos documentos. El patrón era idéntico, no similar, idéntico. La misma nomenclatura técnica, la misma descripción de la estructura, el mismo tipo específico de malformación dentro de una categoría que ya de por sí es poco común. Me quedé mirando los dos papeles juntos durante un tiempo que no supe medir. Luego hice algo que no había hecho en 4 años. Llamé al doctor Villanueva, el cardiólogo que había tratado a Daniel, un hombre mayor que se había jubilado hacía 2 años pero cuyo número yo nunca había borrado de mi teléfono sin saber bien por qué. Era tarde, me disculpé por la hora, le dije que tenía una consulta técnica urgente sobre un caso, no mentía del todo, pero tampoco le conté todavía que el caso era mío. Le describí la malformación de Mateo con detalle, le di todos los datos técnicos. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea mientras él procesaba la información, y entonces me dijo algo que tardé días en poder sostener sin quebrarme. Me dijo que ese patrón específico había sido objeto de un avance quirúrgico significativo en los últimos 3 años, que una técnica desarrollada en Europa, ya disponible en varios centros de América Latina, había cambiado completamente el pronóstico para ese tipo de malformación, que la tasa de éxito quirúrgico para ese patrón específico, con la técnica actual, era del 89%. Es uno de los casos donde el progreso ha sido más notable, me dijo. Hace 4 o 5 años, el panorama era muy distinto, mucho más incierto. Hace 4 o 5 años. Me quedé en silencio. El doctor Villanueva continuó hablando un momento más, sobre protocolos, sobre centros especializados, sobre las posibilidades concretas para el paciente que yo estaba describiendo. Yo escuché con una parte de mí mientras otra parte procesaba algo completamente distinto, algo que no tenía nada que ver con Mateo en ese instante. Cuando colgué, puse el teléfono sobre el escritorio muy despacio, y por primera vez en 4 años, pensé en Daniel sin el peso habitual de la culpa, porque lo que el doctor Villanueva acababa de decirme, sin saberlo, sin entender lo que significaba para mí, era esto: Daniel había muerto bajo una sombra médica diferente a la que yo había cargado todos estos años. No había muerto porque yo fallé, no había muerto porque no vi las señales a tiempo, porque no actué con suficiente velocidad, porque no fui suficientemente buena madre o suficientemente buena enfermera. Había muerto porque en ese momento, con lo que existía en ese momento, el resultado no podía haber sido otro. La medicina no llegaba todavía, el conocimiento no existía todavía. El procedimiento que hoy salva vidas con un 89% de efectividad no existía cuando Daniel lo necesitaba. Yo no lo había fallado, la habían fallado las circunstancias de un tiempo que no estaba listo todavía. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese escritorio procesando eso. Sé que en algún momento empecé a llorar y que por primera vez en mucho tiempo el llanto no se sentía como castigo sino como otra cosa menos, como el sonido de algo que se suelta, de algo que llevaba años apretado y que finalmente encontraba un poco de espacio para respirar. Y en medio de todo eso, en medio del dolor viejo que se movía y se reordenaba, apareció con una claridad que me detuvo en seco la comprensión de algo que no había sabido ver hasta ese momento. Mateo tenía la misma malformación que Daniel, y hoy, la tasa de éxito era del 89%. No era coincidencia, no era destino. Quizás, si uno no cree en esas palabras, pero era algo. Era una línea que conectaba dos historias de una manera que ninguna lógica fría podía explicar del todo. Un niño que se fue demasiado pronto, y otro niño que llegó justo cuando la medicina por fin tenía la respuesta que antes no existía. ¿Cómo?
Si el tiempo hubiera estado esperando a ponerse al día, me limpié la cara, respiré, miré los dos expedientes sobre el escritorio, el de Daniel y el de Mateo, uno al lado del otro por primera vez. Los cerré con cuidado, los guardé juntos, y entendí, con una certeza tranquila y enorme que no necesitaba explicación, por qué no había podido girar ese picaporte el día que intenté marcharme del orfanato, por qué había vuelto al día siguiente, y al otro, por qué Mateo había dibujado a una mujer y a un niño bajo un árbol mucho antes de conocerme, por qué. Algunas cosas no se eligen con la cabeza, se reconocen, y lo que uno reconoce, aunque sea difícil, aunque asuste, aunque cueste todo lo que tiene, no puede ignorarlo. Me levanté del escritorio, apagué la lámpara, y fui a revisar que Mateo estuviera bien tapado. Dormía de espaldas, con un brazo sobre el borde de la cama y la respiración tranquila, sobre su mesita de noche, doblado con esa secuencia que yo ya conocía de memoria, estaba el dibujo de siempre, la mujer y el niño bajo el árbol. Me quedé un momento en la puerta, mirándolo, y supe que mañana, por primera vez desde que llegó, iba a contarle sobre Daniel, no como una carga, no como una confesión, sino como lo que era, parte de la historia que nos había llevado a los dos hasta este punto exacto. Pero antes de eso, había algo más urgente, algo que no podía esperar más. Había una cirugía que coordinar, y esta vez, con toda la información sobre la mesa, con los mejores especialistas disponibles, con el 89% de probabilidades que el tiempo finalmente había hecho posible, yo iba a asegurarme de que Mateo tuviera cada oportunidad que Daniel no pudo tener. Eso era lo que le debía a los dos. La noche antes de la cirugía no dormí. No fue el tipo de insomnio ansioso que uno conoce antes de un examen o de una decisión difícil. Fue algo más quieto que eso. Me quedé acostada con los ojos abiertos mirando el techo, y simplemente dejé que la mente fuera a donde quisiera ir, a Daniel, a Mateo, a los años entre los dos, a la cadena de decisiones pequeñas y grandes, que me habían llevado hasta esta noche exacta en esta cama exacta con este silencio particular. A las 4 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Preparé café, me senté junto a la ventana que da al jardín y estuve mirando el árbol viejo que hay al fondo. Un árbol sin nombre que estaba ahí cuando llegué a vivir a esta casa y que no he sabido identificar nunca, pero que me ha acompañado en todas las noches difíciles sin pedirme nada a cambio. Pensé en todo lo que no le había dicho a Mateo todavía, porque esa conversación, la de Daniel, la de la malformación, la de la línea invisible que conectaba sus dos historias, la había pospuesto. Había encontrado razones válidas cada vez, que primero había que estabilizar la situación médica, que primero había que resolver lo de Rodrigo, que primero había que prepararlo emocionalmente para la cirugía sin agregar más peso encima. Pero la verdad, si era honesta conmigo misma en esa cocina a las 4 de la mañana, era que tenía miedo de abrirle esa puerta, miedo de lo que significaría decirlo en voz alta, miedo, quizás, de que nombrarlo cambiara algo que todavía no sabía cómo sostener. A las 6 escuché sus pasos en el corredor. Mateo siempre se despertaba temprano, otra cosa que yo ya sabía de él, que guardaba en ese inventario silencioso de detalles que uno construye cuando vive con alguien que quiere. Asomó la cabeza en la cocina, me miró con sus ojos oscuros y tranquilos, y sin decir nada se sentó frente a mí en la mesa. Le serví un vaso de leche tibia. Él lo sostuvo con las dos manos como siempre hacía cuando tenía frío o cuando necesitaba algo a que aferrarse. Estuvimos en silencio un momento, y entonces lo miré y le dije, Mateo, quiero contarte algo antes de que vayamos al hospital. Él me miró, no preguntó qué, solo esperó, con esa paciencia suya que siempre me había parecido demasiado grande para un niño de su edad. Le hablé de Daniel, le hablé despacio, con palabras simples, sin adornar nada pero sin brutalidad tampoco. Le conté que yo había tenido un hijo,
que se llamaba Daniel, que tenía el mismo tipo de corazón que él, que Daniel había muerto cuando tenía 6 años, que eso me había roto de maneras que tardé mucho tiempo en entender, y que me había convertido en enfermera cardíaca pediátrica porque no sabía cómo vivir lejos de lo que me había costado más. Mateo escuchaba sin interrumpir. Su expresión no cambió de manera dramática, menos no se sorprendió de manera exagerada, no se perturbó, solo escuchaba con esa atención completa y quieta que tenía para las cosas que le importaban. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego Mateo preguntó, con una voz muy tranquila, ¿por eso me encontraste a mí? No supe qué responder de inmediato, porque la respuesta honesta era complicada. Era sí y era no y era algo más grande que las dos cosas juntas. Así que le dije lo único que era completamente verdad, no lo sé con seguridad, pero creo que sí. Mateo asintió, como si eso fuera suficiente, como si esa incertidumbre honesta le pareciera más confiable que cualquier certeza construida. Luego, me miró fijo y me dijo algo que no esperaban: yo también soñé con alguien antes de conocerte. No sé si era Daniel, pero había alguien que me decía que esperara, que ya venía alguien. No respondí nada, me levanté, me acerqué a él, y lo abracé, y él me dejó abrazarlo con los brazos alrededor de mi cuello, la cara apoyada en mi hombro, de esa manera en que los niños se abrazan cuando finalmente deciden que el otro se puede quedar. Llegamos al hospital a las 7:30. Los trámites de ingreso son una serie interminable de formularios y confirmaciones y preguntas repetidas que uno responde en piloto automático mientras otra parte de la mente está en otro lugar completamente. Yo conocía ese proceso desde adentro, lo había visto desde el otro lado del mostrador cientos de veces. Verlo desde este lado era una experiencia completamente distinta, menos, más lenta, más pesada, con una urgencia sorda que los protocolos no pueden aliviar. Mateo estaba callado pero no asustado, o si tenía miedo, lo llevaba de la misma manera, que llevaba todo, adentro, procesado, sin exhibirlo innecesariamente. Me preguntó una sola vez, mientras esperábamos en la sala de prequirúrgico, si la operación iba a doler. Le dije la verdad, que después sí, un poco, pero que iban a darle medicamentos para que fuera manejable, que lo difícil iba a ser el reposo, que iba a aburrirse mucho. Se le escapó una sonrisa pequeña. Llevas documentales de pulpos en el teléfono, ¿verdad? Descargué 4 episodios, le dije. Asintió con la seriedad de quien confirma un plan logístico importante. Cuando llegó el momento de llevarlo, una enfermera joven que no conocía se acercó con la silla de traslado y le explicó el procedimiento con esa voz suave y cuidadosa que uno aprende en la carrera. Mateo se levantó, se acomodó, y antes de que la silla empezara a moverse, puso su mano sobre la mía, una mano pequeña, todavía fría de los nervios que no había admitido tener, y me miró. Mamá, solo eso, sin nada después. Solo esa palabra dicha con la naturalidad de quien finalmente nombra algo que ya existía desde hace mucho tiempo y que no necesitaba más preparación ni más ceremonias. No lloré, me había prometido no llorar frente a él, y esta vez sí pude cumplirlo. Solo apreté su mano una vez antes de soltarla, y lo vi alejarse por el corredor hasta que la puerta del quirófano se cerró detrás de él. La sala de espera del hospital tiene sillas de plástico azul y una ventana alta que da a la calle y una televisión en un rincón que nadie mira. Yo la conocía bien. Había pasado por ella decenas de veces como profesional, caminando rápido, con propósito, rumbo a algún lugar donde hacer algo útil. Esta vez me senté, y no me moví, no leí, no miré el teléfono, no hablé con nadie, solo me senté con las manos sobre las rodillas y esperé, igual que todas las familias que había visto esperar en ese mismo lugar a lo largo de los años, con ese tipo particular de quietud que no es calma sino concentración, el cuerpo entero enfocado en sostener algo que está pasando en otro lugar y sobre lo que no tienes ningún control. 6 horas. Pensé en muchas cosas durante esas 6 horas.
Pensé en Daniel, pero de una manera diferente a como solía pensar en él, sin la culpa adherida, sin el peso de la pregunta que me había perseguido durante años. Solo lo recordé, el sonido de su risa, la manera en que doblaba el papel. La última vez que lo abracé sin saber que era la última vez, lo recordé con dolor. Sí, siempre con dolor, pero también con algo que antes no podía permitirme, con gratitud, por los 6 años que existió, por lo que me enseñó sobre querer a alguien sin red de protección, sin garantías, entregándose del todo. Y pensé en Mateo, en el niño que estaba sentado solo en un rincón cuando lo vi por primera vez, sosteniendo contra el pecho un dibujo hecho para una madre que todavía no lo conocía, en todo lo que había tenido que aprender a no esperar para poder sobrevivir en un mundo que lo había devuelto 3 veces, en lo mucho que había tenido que desaprender desde que llegó a vivir conmigo, y en lo mucho que me había enseñado, a mí sin proponérselo, me había enseñado que el amor que ha sido dañado no desaparece, se esconde, espera, y cuando encuentra el lugar correcto, vuelve, no igual que antes, sino diferente, más profundo, más consciente de su propio valor. El doctor Herrera salió al corredor a las 2:40 de la tarde, caminó hacia mí, con paso tranquilo, y eso ya era una señal, porque los médicos que traen malas noticias caminan diferente, con una lentitud específica que uno aprende a leer. Se sentó a mi lado, abrió la boca, salió bien, dijo, está estable, todo salió bien, no grité, no salté, no reaccioné de ninguna de las maneras en que uno imagina que reaccionaría ante ese momento, solo cerré los ojos un segundo largo, completo, y respiré de una manera en que no había respirado en meses. Luego le di las gracias con una voz que no me salió del todo entera, y él asintió con esa expresión de los médicos que han dado suficientes noticias en los 2 sentidos, como para entender que hay momentos en los que las palabras sobran. La recuperación fue larga, 3 semanas en el hospital, luego 6 semanas más en casa con restricciones estrictas. Mateo fue el paciente más disciplinado y más exasperante al mismo tiempo. Disciplinado porque entendía la importancia de las indicaciones, exasperante, porque las cumplía al pie de la letra y luego encontraba maneras creativas de negociar los bordes de cada restricción con una lógica que era difícil rebatir. Vimos los 4 episodios de Pulpos en 2 días, pedimos más, hubo noches difíciles, el dolor postoperatorio, el miedo a veces sin nombre que aparece cuando el cuerpo está vulnerable y la mente tiene tiempo de sobra para trabajar. Hubo noches en que Mateo me llamaba y yo iba y me sentaba en el borde de su cama y simplemente estaba ahí, sin decir nada especial, hasta que la respiración se le volvía a acompasar y el sueño volvía. Hay una presencia que no necesita palabras para ser real. Eso también me lo enseñó él. 3 meses después de la cirugía, un domingo de marzo sin ninguna característica especial, fuimos a un parque que quedaba a 20 minutos de casa. Era uno de esos días de sol tranquilo que no promete nada extraordinario y que por eso mismo se sienten como un regalo. Mateo corrió, no dio un paso cauteloso ni miró hacia atrás para ver si yo aprobaba. Simplemente corrió, con las mejillas rojas y el abrigo abierto y esa clase de velocidad descuidada que tienen los niños cuando el cuerpo finalmente les pertenece del todo. Yo lo miré desde un banco de madera al borde del sendero. No lloré, no sonreí de manera exagerada, solo lo observé con una expresión que no sé si alguien desde afuera habría sabido leer, pero que yo reconocía desde adentro. Era el rostro de alguien que finalmente había dejado de cargar algo que no le correspondía, cargar sola. Era el rostro de alguien que estaba, simplemente, presente, sin el pasado encima, sin el miedo adelante, solo ahí, en ese banco, en ese sol, mirando a su hijo correr por primera vez sin que nadie le dijera que tuviera cuidado con su corazón. Mateo regresó trotando, sin aliento, con el pelo revuelto, se sentó a mi lado sin ceremonias, como siempre, como si ese banco fuera el lugar más natural del mundo para los dos.
Estuvo un momento recuperando el aliento, luego me miró de lado con esa expresión suya de cuando está pensando algo que lleva un rato dentro. ¿Tú también tenías miedo antes de conocerme?, preguntó. Lo pensé, no como excusa para demorar la respuesta, sino porque la pregunta merecía pensarse de verdad. Sí, le dije, asintió lentamente, como confirmando algo. Yo también, dijo, pero ya no.